Bueno, bienvenidos a la clase número 13 de Metodología de la Investigación. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es el de los supuestos ontológicos y gnoseológicos en ciencias sociales y en las ciencias en general también. Antes de empezar, vale aclarar que todo lo que veamos en esta oportunidad va a venir de la mano del libro de Epistemología de las Ciencias Sociales de Guillermo Briones. Así como en algún otro momento trabajamos con el de Viso, en esta oportunidad nos vamos a dejar orientar por este material. ¿Qué son los supuestos ontológicos y gnoseológicos? Bueno, básicamente los supuestos ontológicos y gnoseológicos de nuestras ciencias están constituidos por la adhesión mayor o menor, consciente o inconsciente, de los investigadores a ciertas concepciones acerca de la naturaleza de las cosas y de su posibilidad de conocerlas. Es decir, acerca de qué es o cómo se constituye ese objeto de estudio y de los límites o de la posibilidad que nosotros tenemos de llegar a conocerlo realmente o de crear conocimiento con respecto a eso. En filosofía se ha creado a lo largo de la historia, en todo el campo de la gnoseología, de la teoría del conocimiento, diferentes enfoques sobre la posibilidad del conocimiento, sobre las características del conocimiento y todo lo que tiene que ver con la producción del conocimiento humano. Y las ciencias no dejan de estar exentas de estas suposiciones, estos supuestos iniciales. Lo único es que un investigador no puede estar de acuerdo con todos los supuestos al mismo tiempo, por eso va generalmente a apegarse a algunos supuestos y va a dejar otros de lado. Esto, sin embargo, no se plasma en una investigación. Muy esporádicamente podemos ver algún rastro de esto en un marco teórico, pero la mayoría de las veces no lo podemos ver en una investigación. Simplemente tenemos que, leyendo, poder determinar a qué corriente gnoseológica, por ejemplo, el investigador adscribe. Pero es algo que no vamos a poder ver en un informe científico usualmente. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos de estos supuestos. El primero de los supuestos que vamos a trabajar es el aportado por la corriente del materialismo. El materialismo básicamente lo que va a decir es que todo lo que existe es materia. Es decir, que va a dejar todo lo que tenga que ver con postulados trascendentes, con el espíritu, con el alma, lo va a dejar todo fuera de lo que nosotros podemos llegar a entender como la realidad. Sobre lo que podemos producir conocimiento es sobre la materia y por lo tanto todo lo que existe es materia. Si existiera algo fuera de la materia, podríamos producir conocimiento también sobre eso, pero evidentemente para esta corriente no es así. Sus principales representantes fueron Demócrito y Epicuro en la Grecia antigua y Marx y Engels en el materialismo histórico dialéctico, el cual, si bien tiene algunas diferencias con el materialismo griego, sigue conservando esta premisa básica de que todo está constituido por materia. El fisicalismo es un tipo de materialismo en el cual se alude a lo material, pero para dar significado a los enunciados, a lo que nosotros hablamos, a precisamente nuestro conocimiento. Lo que van a decir ellos es, un enunciado solo tiene significado si puede ser verificado u observado. Si lo podemos comprobar, significa que eso tiene determinada coherencia y podemos considerarlo un conocimiento válido, de lo contrario, no. Varios de sus representantes son los filósofos del Círculo de Viena, que vamos a ver más adelante quiénes fueron específicamente, y algunos de los que trabajaron en psicología conductual, porque ellos aludían a que el conocimiento que nosotros podamos tener de los procesos psíquicos solo podían analizarse a partir de la observación de la conducta, es decir, a partir de algo que nosotros pudiéramos verificar u observar. Después, otra corriente que nos da un supuesto gnoseológico va a ser el racionalismo. Lo que van a decir los racionalistas es que es posible conocer determinados aspectos de la realidad o la realidad en sí mediante
el solo uso de nuestro pensamiento sin necesidad de utilizar la experiencia. Es decir, que podemos producir conocimientos solamente con el poder de nuestra razón. Es más, va a decir uno de estos representantes de que hay conocimientos que son a priori a toda experiencia que nosotros traemos desde el nacimiento. Por ejemplo, el conocimiento de Dios, va a decir Descartes, es un conocimiento que nosotros, según él, no aprendemos. Y estos representantes van a ser, además del ya nombrado, Leibniz, Spinoza, Popper y Bachelet. Después del racionalismo tenemos al empirismo, que va a ser exactamente la vereda opuesta a la anterior. Lo que va a decir un empirista es que todo conocimiento se basa en la experiencia. Para los empiristas nosotros nacemos siendo una tabula rasa, nacemos en blanco y a medida que vamos experimentando las cosas nos vamos cargando de conocimiento. Sus principales representantes son Locke, Hume, Mill y Durkheim en lo que respecta ya a ciencias sociales. Después del empirismo, o mejor dicho, entre empirismo y racionalismo, tenemos una gran parte de conocimiento que es lo que nosotros denominamos realismo. El realista lo que va a hacer es decir que el conocimiento es posible sin la necesidad de que la conciencia imponga sus propias categorías a la realidad. Básicamente lo que va a decir es que el objeto de estudio lo que hace es impregnar de una imagen mental nuestra conciencia y a partir de eso nosotros pasamos a conocer el objeto tal cual es, sin la necesidad de intervenir activamente en el proceso del conocimiento. Varios de sus representantes son Bertrand Russell, Moore y el argentino Mario Bunge en el último tiempo. Después tenemos dentro del realismo lo que es explícitamente el realismo científico. Lo que van a decir los realistas científicos en este caso es que la ciencia es la única que proporciona un conocimiento fehaciente y confiable de la realidad. De alguna manera, el realismo científico desprestigia lo que es el conocimiento que venga por la propia filosofía, el conocimiento que venga por el arte, el conocimiento que venga por la religión. Esos tipos de conocimiento van a ser conocimientos no confiables para el realismo científico y la ciencia va a ser el único modo en el cual nosotros podemos describir y actuar en el mundo que nos rodea. Después del realismo tenemos la vereda opuesta al realismo, que es el idealismo, que un poco ya les adelantaba antes. Va a decir que los objetos físicos no pueden tener una existencia aparte de la mente que sea consciente de ellos. Es decir, no es que exista una mesa cuadrada, sino que yo me configuro la idea o el objeto mesa se crea en el momento en que yo armo la idea mental en mi cabeza. ¿De qué forma? De la forma en la que les dije antes. Yo tomo determinadas percepciones de la realidad, es decir, el tamaño, la forma, el color, y lo que hace mi mente en este caso es construir a partir de todas esas percepciones aisladas la idea. Según el autor, en este caso, la realidad puede ser no cognoscible, pero puede existir, por ejemplo, en el caso de Kant, o puede no existir en el caso de Hegel, y lo único que existe en realidad es el objeto de conocimiento, el cual se crea dentro de la propia cabeza del investigador o del sujeto que conoce en este caso. Un tipo de idealismo, va a decir el autor del cual venimos trabajando, es la fenomenología. Los principales representantes de la fenomenología van a ser Husserl, Schutz, Berger y Lachmann. Y lo que va a decir la fenomenología a grandes rasgos es que para captar el fluido y el contenido de la conciencia debemos limitarnos a describir lo que se presenta de ella, sin dejarnos condicionar por las teorizaciones que pudimos haber hecho sobre ese contenido. Fenómeno quiere decir aquello que se me aparece, que se me presenta, que yo percibo. Y lo que va a imponer en este caso la fenomenología es decir, no debemos analizar lo que nosotros percibimos a partir de
teorías o preconcepciones ya elaboradas, sino que tenemos que intentar percibir las percepciones tal cual como nos llegan. Evidentemente va a reconocer que hay algo que nosotros percibimos, hay una existencia afuera, distinto a lo que hacía el idealismo. Pero esa existencia no tiene que verse atravesada al momento de producir el conocimiento por mi propio marco teórico interior. Después de la fenomenología, otra corriente que a nosotros nos permite analizar estos supuestos va a ser el positivismo. Para el positivismo, todo el conocimiento, para ser un conocimiento genuino, confiable, etc., debe basarse en la experiencia sensible. El progreso de nuestro conocimiento, del conocimiento científico, solo es posible con la observación y el experimento. Es decir, que todo lo que yo no pueda comprobar mediante mis propios sentidos no debe ser tenido como un conocimiento fiable. Esta corriente es mucho más antigua que, por ejemplo, la fenomenología incluso, o que el propio idealismo, y sus principales representantes van a ser Francis Bacon y Augusto Comte. Pero existe una pequeña parte de este positivismo que avanzó un poco más allá, y es lo que se conoce como positivismo o empirismo lógico, en el cual el significado de una proposición, es decir, lo que yo puedo decir o el conocimiento que puedo crear, va a estar mediado por su verificación. Si yo lo puedo verificar, lo que voy a estar diciendo va a ser de alguna manera confiable. Pero si yo no lo puedo verificar experimentalmente, por más que tenga alguna suerte de idea al respecto, lo que voy a estar hablando es meramente ficción. La verificación, según el empirista lógico que nosotros estemos analizando, o el positivista en este caso, se puede hacer solamente experimental o se puede hacer mediante reglas lógicas, porque se llama positivismo lógico. Lo que hacía el Círculo de Viena con respecto a esto es, mediante una lógica simbólico-matemática, intentar encontrar cuáles eran las reglas por las cuales yo podía verificar un contenido, sin tener que todo el tiempo basarme en la experiencia. No obstante, la experiencia es fundamental, lógica para esta corriente, por lo tanto, siempre vamos a tener un corte positivista en este movimiento. Y los principales representantes del propio Círculo de Viena que les decía antes son Schlick, Carnap, Neurath, Frank, Kaufmann, Gödel y otros. Si me equivoco en alguna pronunciación, sepan disculparme, pero creo que más o menos por ahí va. Después del positivismo y el positivismo o empirismo lógico, lo que vamos a analizar es la analítica del lenguaje del señor Wittgenstein. Esto también influyó mucho en ciencias porque Wittgenstein lo primero que dice cuando empieza a analizar el lenguaje es que la lógica es la estructura del lenguaje y esa lógica a su vez va a ser una representación del mundo, de la realidad. Es decir, que yo en palabras puedo expresar todo lo que yo tengo que expresar sobre el mundo. Incluso va a decir, de lo que no se puede hablar es mejor callar, como diciendo, probablemente no exista, no podemos decir nada sobre eso, o si existe está más allá de nuestro conocimiento, por lo tanto no podemos decir nada sobre eso, y el único conocimiento confiable va a ser el que nosotros podamos verbalizar y el que podamos poner en términos del lenguaje, el que podamos estructurar en términos lógicos en última instancia. Pero en un segundo momento, Wittgenstein va a cambiar un poco su postura, y esto también igualmente va a aportar algo a las ciencias, cuando hable del lenguaje, ya no como una representación de la realidad, sino como un juego. Los juegos del lenguaje, va a decir Wittgenstein, son la forma en la que nosotros utilizamos la palabra en diferentes contextos. Una cosa es como nosotros en diferentes momentos históricos podemos ver el cambio en cuanto a un término. Familia, por ejemplo, no quería decir lo mismo al inicio del medioevo que en nuestros días. Y otro tipo de juego del lenguaje es el que nosotros podemos ver entre diferentes profesiones. Hay un término que en una profesión puede entenderse de una manera, sin embargo, cuando lo llevamos a otra profesión puede entenderse de otra.
Por lo tanto, va a decir Wittgenstein, el lenguaje puede entenderse como un juego y específicamente dentro de las ciencias es importante que nosotros cuando estamos trabajando en una ciencia específica entendamos el juego del lenguaje dentro de esa ciencia, es decir, conozcamos todos los términos propios de esa ciencia y podamos interactuar con la comunidad científica hablando el mismo lenguaje, es decir, jugando el mismo juego. Y el último punto que vamos a ver es el de la hermenéutica. La hermenéutica lo que dice es que básicamente todo el conocimiento tiene que ser comprensión. No nos sirve solamente con una primera imagen del conocimiento, sino que la comprensión va a ser ir ampliando ese conocimiento, ir dándole una vuelta de tuerca más, ir profundizando cada vez más. Y esta comprensión se va a realizar dentro de lo que Gadamer llama un círculo hermenéutico, que es un círculo en el cual a partir de mi propia preconcepción, de mis propios prejuicios, de mis propias ideas anteriores, yo choco con un nuevo conocimiento y lo hago parte de toda esa gama que yo voy arrastrando, de todo ese marco teórico que yo llevo en mi cabeza. Para esta postura, no haber vivido en la época de Aristóteles no nos permite, o no nos imposibilita, mejor dicho, de conocer a Aristóteles, sino que lo que hace es que comprenderlo desde nuestra época amplíe hermenéuticamente el significado de lo que dice Aristóteles, es decir, amplíe la comprensión de los propios términos de Aristóteles. Por lo tanto, siempre que nosotros choquemos con un conocimiento nuevo, lo que vamos a hacer es ampliar ese círculo hermenéutico, es de alguna manera crecer en cuanto a la comprensión de un concepto, agregándole una nueva visión más. En Heidegger esto es muy importante, cada vez que nosotros queremos analizar un concepto, va a decir que lo que tenemos que hacer es darle todas las vueltas posibles, analizar todos los enfoques posibles para intentar comprenderlo. Recién cuando nosotros agotamos lo que dentro de nuestras propias capacidades se entiende como posibles explicaciones de ese concepto, recién ahí podemos decir que estamos más cerca de lo que es la comprensión. Estos supuestos, evidentemente, no van a, como verán, hay supuestos que son contrarios y no van a poder ser usados por los científicos siempre, pero en mayor o menor medida, como dijimos al principio, siempre los científicos van a adscribir a alguna de estas posturas y es importante que nosotros las conozcamos. No obstante, en filosofía del año que viene probablemente se profundice en la parte de gnoseología la mayoría de estos conocimientos propiamente dichos. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.